En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús, buenos días y bienvenidos. Saludos a los Estados Unidos. ¿Cómo van las cosas? Cuéntanos. Carmen, buenos días. Pues se acaba de dar a conocer una noticia que yo creo que pone en tela de juicio las acciones que está tomando el gobierno de Donald Trump en contra de jueces en los Estados Unidos. Kash Patel, el director del FBI, en su cuenta personal de X, mandó un mensaje que minutos después lo borró, en el cual informaba que agentes del FBI arrestaron a la jueza Hannah Duggan del circuito del condado de Milwaukee por tratar de evitar que detuvieran a un inmigrante indocumentado que se iba a presentar esta mañana ante ella para responder a los cargos de agresión simple, un delito menor de agresión que simplemente implicaba una multa. Fue detenida esta jueza, que iba a tener una audiencia con el mexicano Eduardo Flores Ruiz, acusado de este delito menor, Carmen. Y bueno, el director del FBI borró inmediatamente el mensaje a los pocos minutos de haberlo puesto en su cuenta personal en la plataforma de X. No se explica nada más, simplemente se informa que la jueza fue detenida por agentes del FBI por obstruir las acciones de agentes de inmigración para detener a un inmigrante indocumentado con antecedentes penales, que iba a enfrentar pues a la jueza para que le impusiera una multa, por un delito menor de agresión. Ni más ni menos. Pues sí, fuerte el asunto. Grave. No habían detenido a un juez, aunque sea de un condado. Un juez. Lo habían detenido. Sí, totalmente. Y creo que esto refleja de alguna manera lo que da a conocer el periódico The Washington Post, la cadena de televisión ABC y la empresa Ipsos, de que en materia migratoria el 53% de los estadounidenses descalifica a Trump, 46% lo aplaude. Esto en el mes de abril. 53 lo aprueba, 46% lo aprueba. En febrero la estadística era 50% lo aprobaba en materia migratoria, el 48% lo rechazaban. Y bueno, también esto va en conjunto con otra encuesta que dio a conocer el periódico The Wall Street Journal y la cadena de televisión Fox. 54% reprueba el trabajo de Donald Trump, 41% lo aprueba. En marzo, 50% lo aprobaba y 45% pues lo reprobaba en los mismos medios de comunicación. Y mira lo que escribió el día de ayer cuando se dio a conocer esta última encuesta de la que te estoy dando cuenta, Donald Trump en su cuenta Truth Social, y dice: Rupert Murdoch me había dicho hace años que se iba a deshacer de quienes tomaban estas encuestas falsas que tienen que ver con el odio a Trump, pero nunca lo hizo. Este nuevo sondeo está afectando a mi movimiento Hagamos Grande Estados Unidos otra vez. Es tiempo de hacer cambios en el periódico Wall Street Journal, que ama tanto a China. Eso escribió Donald Trump respecto a este sondeo último que te estoy dando a conocer, que en términos generales la mayoría de los estadounidenses encuestados ahora, en un 54%, reprueban la manera en que está manejando a los Estados Unidos. Esto básicamente por el tema económico. Ni más ni menos. Y esta encuesta, bueno, pues es una de varias o es la que tenemos en este momento, porque seguramente ya en este instante pues muchas encuestadoras estarán tratando de medir a punto de que llegue a los 100 días.
Sí, van a dar a conocer otras. Sí, sí, Ya sí. se había venido adelantando que el descontento por la situación económica debido a los aranceles estaba generando pues retracción en las personas estadounidenses que apoyaron a Donald Trump. Son dos, la que te mencioné del Wall Street Journal en términos generales, y la de materia migratoria, que esa la llevó a cabo el Washington Post, la cadena de televisión ABC y la empresa encuestadora Ipsos, que creo que encaja perfectamente con lo que Patel dio a conocer esta mañana y que ya borró de su cuenta. El arresto de esta jueza en Milwaukee. Lo habíamos comentado, Carmen, con el acceso que tiene ahora el gobierno de Trump a la base de datos que le dio el Departamento de Justicia. Cualquier persona que haya cometido un delito menor en Estados Unidos puede estar sujeto a una deportación aún estando en proceso de regularizar su estatus de residencia y laboral en Estados Unidos, y más si está como indocumentado. Es un delito de agresión menor, no sabemos de qué se trata, pero es menor, es civil, ni siquiera es criminal, lo cual implicaría pues una multa por parte de la jueza. Iban a detener a este mexicano de 30 años de edad que se iba a presentar ante la jueza, ella lo impidió y fueron detenidos ambos, la magistrada y el mexicano, imagínate. Qué fuerte. ¿Cuándo se había visto una cosa así? No, que yo recuerde en los muchos años que llevo en este país, nunca. ¿Y en qué puede A derivar? menos que se tratara de un juez acusado de corrupción. Sí, sí. Pero esta es una cosa bárbara, ¿no? Claro. Y lo borró, al darse cuenta de esto, lo borró inmediatamente el director del FBI, pero bueno, la noticia ya está en todos lados en Estados Unidos. En todos y lados. seguramente Es que es muy fuerte, sí. va a hacer demasiado ruido, no solo a nivel nacional y más en el contexto de esta encuesta, sino en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Imagínate si eso puede hacer el FBI con un juez. ¿Quién puede defender a los inmigrantes de acciones, aunque sean ilegales, por parte del gobierno de Donald Trump? Nadie. Y además la palabra que se usa es obstruir, ¿no? Es decir, el FBI, Sí. aunque haya bajado el asunto, pero el FBI está planteando que se detuvo a esta jueza de Wisconsin por obstruir la detención de un migrante. ¡Qué tremendo asunto! Sí, y que te repito, por un delito civil muy leve, que pues no sabemos exactamente a qué se refiere, pero cuando se trata de esto, regularmente basta que te impongan una multa y se acabó, que regularmente puede ser de algunos dólares, o que te manden a hacer servicio comunitario, a recoger basura, a barrer algunas calles, a pintar algunas cosas, pero pues bueno, este mexicano ahora ya se encuentra en el proceso de deportación. Está detenido por agentes de inmigración y aduanas. ¿Y la jueza detenida? La jueza seguramente la van a soltar más. No, bueno, imagínate, tarde, qué escandalazo, qué escandalazo. Está detenido, está detenida. Hannah Duggan es el nombre de la jueza. Acusada Así es, por cargos de Milwaukee. obstrucción, o sea, el cargo que le dice el FBI, cargos de obstrucción, que obstruyó una operación migratoria de arresto la semana pasada. ¿Qué hizo la jueza? Fue el viernes, El viernes. hace 8 días. No se había dado a conocer y hoy Patel comete el error de ponerlo y al darse cuenta de las reacciones, pues lo borró unos minutos después, pero ya está la noticia por todos lados. Exactamente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que habría hecho la jueza específicamente? Pues evitar que lo detuvieran. ¿Pero de qué manera? Poco se está permitiendo que no entraran a su sala. Ah. Se supone que es un registro en el cual mandan siempre los jueces. Ah. En una corte, así sea a nivel estatal o de condado, la sala de un juez es un recinto sagrado. La única persona que manda ahí es el juez o jueza. Sí. Como lo hemos narrado en el caso de los procesos judiciales contra los narcotraficantes. En las cortes en donde he estado presente, ahí nadie puede hacer otra cosa que no sea lo que dicte el juez o la jueza. Pues aquí... Entraron, transgredieron. Sí, cruzaron la línea roja. Sí, sí.
para detener a esta persona acusándola de una obstrucción y de paso se llevaron a la jueza. Qué escándalo, qué cosa tan tremenda. No, pues esto va a tener que tener consecuencias. Va a tener, ya está corriendo como pólvora, ¿no? Sí, eso se acaba de dar a conocer justo unos 2 minutos antes de que me conectara contigo y bueno, pues ya está por todos lados, ya la estoy viendo en la página de todos los medios de comunicación de Estados Unidos. Y bajó el mensaje el señor Kash Patel, ¿no? Sí, lo borró. Lo borró, pero ya no se borró la acción. Entonces, en todo caso, No. pues sí, ya. Además lo grabaron muchos. Sí, capturaron la imagen. Sí, ya está. El mensaje está ya no lo puedo quitar porque ya está corriendo por todos lados. Cuando dice, justo ahora el FBI arrestó a la jueza Hannah Dugan de Milwaukee, Wisconsin, por cargos de obstrucción después de pruebas de que obstruyó una operación migratoria de arresto la semana pasada. Fue lo que subió a su cuenta de X hace rato y pues minutos después, como dices, ya no hay un mensaje, ya lo borró de su cuenta X, pero ya está, ya el informe ya está dado. El informe ya está dado, los hechos se dieron y pues y ahora el escándalo desatado. ¿Cómo sí, hay que ver cómo reacciona el Congreso, porque seguramente pues varios jueces van a tratar de definir hasta dónde llega la línea en la división de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial en los Estados Unidos. No sé si recuerdes que hace unos días hablábamos de lo que Marco Rubio dijo en la oficina Oval, mientras se reunía con Trump con el presidente de El Salvador, que cómo es posible que los jueces estén por encima de las decisiones migratorias del presidente. Él es el que dicta las leyes de inmigración. Y luego, pues creo que eso generó demasiados problemas porque Rubio no ha vuelto a hablar del asunto. Me imagino que le jalaron las orejas y lo dijeron, estás hablando del orden constitucional de los Estados Unidos. Pues Jesús Esquivel, seguiremos hablando, pero vaya asuntos que nos dejas aquí. Por lo pronto, la popularidad de Donald Trump, esta detención de esa jueza que sin duda va a crecer muchísimo y los demás temas de los que hemos hablado esta mañana. Gracias por estar aquí. Y las contradicciones, ¿no, Carmen? Y las contradicciones, sí. Ya lo comenté. Total. No sé si tú comentaste ya lo que escribió ayer Trump en Truth Social. ¿Lo de Boeing sobre o cuál? La frontera. ¿El de Boeing debería castigar frontera. a China? Es que escribe a cada rato. Lo que tengo aquí es, que no habías dicho todavía, es Boeing debería castigar a China por no aceptar los aviones impecablemente terminados que China se comprometió a comprar. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que China le ha hecho a Estados Unidos durante años. Y por cierto, el fentanilo sigue llegando a nuestro país desde China a través de México y Canadá, matando a cientos de miles de personas. Y más vale que pare ya, es este mensaje que vimos ayer. Ese mensaje lo dio ayer Donald Trump. Nada más al leerlo te das cuenta que se tratara como de un chiquillo que está poniendo cosas y de pronto dice, ay, por cierto, ahorita voy a fregar a México y a Canadá. Pero ¿por qué lo menciono? Porque antes había escrito que la frontera azul era la más fuerte y la más segura en la historia de Estados Unidos y que permanecería así. Y dices, si esto lo puso unas horas antes del mensaje que acabas de leer, entonces no es cierto. No es la frontera más fuerte ni la más segura del sur de los Estados Unidos. Lo es según convenga. Así es. Por eso te digo que se contradice a cada instante el presidente de los Estados Unidos y eso ya le está generando pérdida de popularidad. El espejito que él ve todos los días no es el espejo que ven los estadounidenses hacia la Casa Blanca cada mañana. Y seguramente va a descalificar a todo mundo ahorita porque va rumbo al Vaticano. Pero cuando se entere de esto, seguramente va a criticar a The Washington Post, a la cadena de televisión ABC y a Ipsos, diciendo que es una encuesta falsa el que la mayoría de los estadounidenses ahora lo descalifique en materia migratoria. Ni más ni menos, pues. Seguiremos hablando, Jesús. Gracias, como siempre, y buen fin de semana. Un buen fin de semana, y dirían en mi tierra,
que lo perdone Dios en Roma a Donald Trump. Bueno, irá ahí, estará el sábado en este funeral, mañana en este funeral donde van pues decenas de jefes de Estado y estará Donald Trump, entre otros. Buen fin de semana, Carmen. Abrazo. Igualmente para ti, un abrazo. Gracias y buenos días. Saludo esta mañana con gusto a Tsiri Cárdenas, nuestra colega en Jalisco, que tiene información esta mañana que nos comparte. Hola Tsiri, buenos días, bienvenida. Hola Carmen, gracias, muy buenos días. Pues acaba de terminar una rueda de prensa aquí en Palacio de Gobierno en Jalisco, donde nos convocó a la prensa y el Gabinete de Seguridad para varios temas, pero uno de los temas que más llamó la atención a los periodistas es la situación de los Alegres del Barranco. Y justamente el vicefiscal ejecutivo de investigación criminal, el licenciado Alfonso Santillán, comentó que el día de ayer finalmente se judicializó la investigación de los Alegres del Barranco por aquella situación de que cantaron haciendo presuntamente apología del delito el 29 de marzo en el Auditorio Telmex, donde tú bien recordarás que proyectaron en las pantallas gigantes del escenario el rostro de un presunto líder de un cártel criminal. Bueno, pues después de que en 2 ocasiones que han sido citados por la Fiscalía, en la primera no fueron y en la segunda sí fueron, pero no quisieron declarar, ya el caso se judicializó. ¿Y qué es lo que dijo justamente en esta rueda de prensa el vicefiscal con respecto a la pregunta que le hice, que si esto significa el haber mandado esta carpeta ante un juez de control, si ya significa que hay una orden de aprehensión contra de ellos? Esto fue lo que nos respondió Carmen. Están en plena libertad de seguir presentándose donde quieran, siempre y cuando no hagan apología del delito. Si la hacen, se abrirá otra carpeta de investigación que transitará por fuera separada y que en su momento correrá la misma suerte que esta. Entonces, no hay ninguna confusión. El gobernador les ha pedido a los alcaldes de todo el estado que no contraten a los Alegres del Barranco por el antecedente que hay. Pero bueno, los municipios son independientes y ellos sabrán si lo hacen o no. Se les ha pedido esto, pero estará la Fiscalía pendiente desde luego y no faltará la forma en que la propia Fiscalía se entere si canta o no canta él, así como nos enteramos muy rápido cuando lo hicieron en el auditorio. Finalmente, mi parte fiscal, preguntarle si... Carmen, por cierto, también durante la rueda de prensa, el licenciado Roberto Alarcón, quien es el coordinador general estratégico de seguridad, dijo algo que ya sospechábamos algunos reporteros toda vez que el gobernador Pablo Lemus había dicho que no era conveniente que estuvieran cantando los Alegres del Barranco en Jalisco. Bueno, pues durante la rueda de prensa Roberto Alarcón dijo que el gobernador ya le pidió a todos los alcaldes de Jalisco, es decir, a 125 presidentes municipales, que no contraten a los Alegres del Barranco. Por cierto, el próximo 3 de mayo ellos tienen una presentación en Cihuatlán, es un municipio en el sur costero del estado, y tenían otra el 4 de mayo en el municipio de Tequila, muy cerca de Guadalajara. Aún en sus redes sociales está todavía publicitada la presentación de los Alegres del Barranco en Tequila, pero decían las autoridades que al parecer pues ellos sí se van a presentar ahí. También decían en esta rueda de prensa que bueno, ya están advertidos los Alegres del Barranco que no pueden cantar haciendo apología del delito y que si lo vuelven a hacer, pues bueno, se les abrirá otra carpeta de investigación. Pero bueno, esto es lo que acaba de informar el Gabinete de Seguridad en una rueda de prensa aquí en Jalisco. Que nos compartes esta mañana. Tsiri Cárdenas, gracias por darle seguimiento a esto y contarnos. Seguiremos hablando. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Un abrazo a Tsiri, gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, estamos de regreso esta mañana. Muchísimas gracias por estar aquí este viernes. Y gracias a Jacobo Dayan por tu presencia. Jacobo, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Saludos a Lisa Sánchez Ortega, que no estará esta mañana de acá, pero le mandamos un saludo a Lisa. Y bueno, pues muchos temas, Jacobo. Estábamos en este corte, estábamos conversando tú y yo sobre varios puntos. Déjame retomar el hilo de lo que me decías sobre tu análisis de esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión que está causando pues muchas reacciones. Leímos algunas de ellas, no alcancé a leer, por fortuna, porque tú lo estás leyendo también, el comunicado de R3D, esta red de los derechos digitales, que hace una revisión de la ley que se presentó apenas, que ya hubo un dictamen inmediato, una votación fast track en las comisiones correspondientes y que están enfilándose a aprobar el asunto el lunes. O sea, esto va a la velocidad del rayo de asuntos tan delicados. Bienvenido, buenos días, buen viernes. Buenos días, Carmen. Sí, en efecto, por razones obvias se ha centrado la atención en este artículo 109. Que ya dice el presidente que lo quite. Que lo quitan.
Bueno, ¿No será como sospechamos? bueno, y a mí me parece que, digo, por eso creo que vale la pena echarnos 2 pasos para atrás. A ver. Nada más tomar un poco de aire, porque evidentemente ante la locura o la perversión o la aberración de este artículo, era natural la respuesta y la reacción que la presidenta dice que están criticando. Pero bueno, ya se sumó hasta el Alto Comisionado de Naciones Unidas a los Derechos Humanos, para que no piense la presidenta que se trata única y exclusivamente de, como ella dice, el golpeteo político o la politiquería. Vale la pena echarnos para atrás. Esta historia empieza con la transmisión del spot del gobierno de los Estados Unidos en televisión abierta, en Televisa en particularmente. El fin de semana. Oye, por cierto, a paréntesis, que también lo comentábamos, todo el mundo ha hecho en Televisa, y algunos han dicho a nosotros no, que en Azteca también, pero dice TV Azteca que ellos no. Sí. Vale, perdón que te detenga aquí, pero es importante hacer la aclaración. Sí, hay un Luciano mensaje Pasco de Luciano TV Azteca. Pasco de TV Azteca y retuiteado por Ricardo Salinas Pliego, diciendo que ellos tomaron la determinación hace semanas de no sacar el spot, es decir, se los ofrecieron y decidieron no La Televisa dice no. no sacarlo porque les parecía que carecía de interés. Que no era un contenido valioso. La palabra fue valioso, que bueno, podemos discutir lo valioso, pero es importante que quede este asunto, porque aunque aquí no hemos dicho que Azteca lo ha difundido, pero sí corrió la versión de que era Televisa y Azteca, y en este caso Azteca, nosotros no lo sacamos habiéndose nos ofrecido la campaña del gobierno de los Estados Unidos para esta campaña, que no dice ni es denigrante ni es solo dice que no era valioso. Pero bueno, el chiste es que TV Azteca no lo transmitió y Televisa sí lo transmitió, y ese es un dato. Cierro el paréntesis, y entonces tú dices, esto detona o arranca La presidenta porque Claudia la ley ya Sheinbaum, tiene rato ahí, porque ni modo que la hayan armado en 2 días. La presidenta Claudia Sheinbaum dice, a partir de esto que es indignante, que tiene razón, Sí. vamos a modificar la ley para prohibir que ocurran estas cosas. Y de repente en 48 horas tienen una ley de 220 y tantas páginas. Dice, caray. O sea, no nada más dictaminan en tiempo récord, sino también hacen leyes en tiempo récord. Eso nos hace pensar, es evidente que esta ley ya la tenían y aprovechan la coyuntura para presentarla. Misma situación que ocurrió cuando ocurrió lo de la discusión pública abundante en materia de desaparición por el rancho Izaguirre, que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, vamos a mandar una iniciativa, y mete una cosa de los datos biométricos que no tiene absolutamente nada que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, aprovechando la coyuntura. Y el escándalo y la indignación social. Y aquí igual, escándalo, indignación social, y vaya entonces una la ley iniciativa. Que va de otras cosas, igual que lo de los biométricos. Entonces, la presidencia manda la ley en tiempo récord. Quiere decir, la tenían guardada, aprovecharon la coyuntura, metieron un par de artículos relativos seguramente a lo que ocurrió con el spot del gobierno de los Estados Unidos, y mandan la iniciativa. Pausa aquí. El gobierno tenía manera de frenar esto, decidió no hacerlo. Es decir, había elementos legales, constitucionales, para decir, este spot no continúa. Incluso el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, competencia absoluta de ellos, posicionarse sobre este spot, únicamente dijo que hace un exhorto a quien resulte aludido. A quien corresponda, 2 puntos, así le puso. A quien corresponda. Es decir, un exhorto para bajar el spot. Revisando la ley de discriminación en México, CONAPRED tiene facultades, no para bajar el spot, pero sí para hacer recomendaciones. Entre ellas, por ejemplo, pedirle a la televisora, a Televisa, una disculpa pública, por ejemplo, o hacer una amonestación, la autoridad en materia de discriminación, a la televisora. Evidentemente el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque CONAPRED depende de la Secretaría de Gobernación, no, pues tampoco iba a llegar a tanto. Amonestar o pedir una disculpa pública a Televisa, no se iban a atrever. Entonces, aprovechan la coyuntura, mandan una ley, y la atención se centra, por razones obvias, en este artículo 109, que es una aberración absoluta, por donde se le vea, por más que incluso José Merino ha tratado de matizarlo. Pero revisando la ley más a fondo, qué bueno que un saludo a Luis Fernando García, R3D hace una revisión más a fondo de la ley. Y dice, claro,
Está el problema del 109, que ahora ya la presidenta dice que lo va a quitar, lo van a modificar, pero bueno, el Senado ni se dio cuenta, porque en su habilidad para dictaminar en 10 minutos, y cuando uno ve los posicionamientos en el Senado, parecía que eran ya doctos en la ley, que ya la habían leído en 10 minutos. La ley tiene un par de elementos más muy preocupantes. Probablemente el origen de esta ley, que no es necesariamente el spot del gobierno de los Estados Unidos. Dice R3D, está en su página de internet y en sus redes, que hay otro artículo 8, fracción 55 de esta ley, que faculta a la misma agencia, esta agencia que depende directamente de la Presidencia de la República, a expedir los lineamientos del registro de usuarios de servicio móvil, de telefonía móvil, que estará a cargo de los concesionarios. Agencia de Transformación Digital. Y en su caso, autorización de dicho servicio y será de observancia obligatoria. Y nos recuerda R3D que esto ya había sido una intención del gobierno de Felipe Calderón, del gobierno de Enrique Peña Nieto, la creación de un registro de telefonía móvil que en su momento incluso la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional. No nada más eso, sino dice... Y la oposición, que hoy es gobierno, lo denostó. Lo denostaba tremendamente. Entonces, este registro de usuarios de servicio móvil faculta, para que la creación de este registro, faculta a la agencia, ¿sí?, a hacer los lineamientos para esto. Es decir, incluso la ley le entrega al gobierno federal, al gobierno de quien sea el ejecutivo, facultades del legislativo. Es decir, ¿quiénes podrán tener acceso a esa base de datos, a esa información? ¿Bajo qué supuestos? ¿Cómo se preservará esa información? En lugar de que esté en la ley, la ley solamente dice algo que ya era inconstitucional y que seguramente ya no lo será ahora que tengamos la Suprema Corte del Bienestar. Suprema Corte del Bienestar. La Suprema Corte del Bienestar, porque ya todo es del bienestar. Hasta las personas desaparecidas, ahorita vamos a verlo más adelante, ya también son del bienestar. Entonces, no legisla esto, simplemente la ley dice, el artículo 8, que se tiene que crear este registro, repito, mismo que ya había intentado Calderón y Peña Nieto y fue declarado inconstitucional, y que los lineamientos los desarrollará esta agencia digital del gobierno federal. Es decir, el propio legislativo cede sus funciones al gobierno federal. Y más preocupante todavía, creo yo, es la reforma al artículo 161 en esta ley, que dice que faculta a las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional para fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar y operar, estoy leyendo el comunicado de R3D, equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imágenes, en cumplimiento con sus atribuciones. Esto sonaría lógico pensando, por ejemplo, en el bloqueo de telefonía celular o de radiocomunicaciones en penales, por ejemplo. Es decir, si la ley lo estableciera claramente, pues es lógico en algunos supuestos. Pero R3D alerta diciendo la falta de claridad respecto de a qué supuestas atribuciones se hace referencia, abre la puerta a que autoridades de seguridad pretendan llevar a cabo restricciones arbitrarias de los servicios de telecomunicaciones, porque no se regula de qué manera se puede hacer esto y hacer apagones de Internet cuyos efectos, alerta R3D, en los derechos humanos han sido ampliamente documentados. Me parece que detrás de esta ley no está la preocupación de detener los spots del gobierno de los Estados Unidos, para eso ya tenían elementos para haberlo hecho. Esta ley no fue redactada con ese objeto, tanto que en 48 horas la tenían lista, y me parece que lo que se encuentra detrás es esta preocupación que el gobierno ha reiterado
de darle más facultades al ejército y a las policías, a la Secretaría de Seguridad Pública en materia de seguridad sin ningún tipo de controles. Regresamos al inicio de estas discusiones cuando se hablaba de la ley de seguridad, cuando se militarizó la seguridad, cuando se militarizó buena parte de la vida pública. Entonces, me parece que sí es importante echarnos un poco para atrás y saber que el objetivo de esta ley no era ni detener a Donald Trump, esta propaganda de Donald Trump, porque tenían elementos para hacerlo, decidieron no utilizarlos, ni el 109 que ya dijo que ya va a quitar. Que ya dijo que va a quitar o que va a acomodar. Sí, pero a ver, el tipo de artículo, es la sospecha que se puede tener, o la suspicacia. O sea, meter algo aberrante. O sea, vamos a meter algo aberrante para quitarlo. Y ya que lo quitemos, vamos a ser aplaudidos y lo demás va a pasar. Porque pero es de una obviedad supina y al pues final dicen que son abiertos y que entienden la crítica. Tú pones hasta la rapidez con la que dijo la presidenta, vamos a quitarlo, hace sospechar que se puso el artículo para quitarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué no detuvo el proceso entonces en el Senado? Es decir, si ya tenían estos elementos, ¿por qué no dice, espérense en el Senado, ya no sigan en la aprobación? Y el Senado sigue. Es decir, aprueba ayer, en tiempo récord, que tampoco es raro, las cosas que ha hecho el Senado últimamente, y valdría la pena entrar rápidamente a la ley del Poder Judicial, a la próxima elección. Es decir, el Senado ha continuado con su proceso. Ya Monreal, el presidente de la Cámara de Diputados de Morena, dijo que él ya mandó sus observaciones y que ellos harán algunos ajustes. Pero el proceso sigue porque quieren terminarlo antes del lunes, sí, antes del fin de mes. Es decir, urge esta ley. La pregunta es ¿por qué urge y para qué urge? Me parece que el objetivo tiene que ver con temas de seguridad. Yo lo pongo en la mesa. Ese es uno de los ángulos, los temas de seguridad que estás destacando y retomando el artículo, el posicionamiento de R3D. Y desde luego el gran tema también tiene que ver con la ya consumación de un traslado de las funciones que tenía el Instituto de Telecomunicaciones, el órgano autónomo del Estado, para que lo que ocurría hace 1000 años en México vuelva a ocurrir. Es decir, las concesiones, las decisiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones volverán a estar en el espectro político del gobierno federal, cosa que se supone se había resuelto creando, después de chorromil reformas y después de cosas muy fuertes por muchos años, un órgano autónomo del Estado mexicano. Y de facto estamos viendo que también las facultades legislativas ya dependen del gobierno federal. Es decir, no se atreven a hacerlo abiertamente, pero hoy Morena gobierna por decreto. Simplemente es un poco más tardado porque tienen que hacer un procedimiento que dura 4 días. Que sí. Que bueno, pues se tarda un poco. Que se atrasó el fin de semana. Sí, no puede ser un poco más rápido. Exactamente, porque podría ya ser hoy, más rápido, incluso el legislativo. Diría Muñoz Ledo, lo hemos citado 3 veces hoy, qué manera de legislar. Bueno, ya no agregamos no están legislando, Carmen. Luego piden algunas organizaciones parlamento abierto, pues no han visto en qué pasa con los parlamentos abiertos. Pero es lo menos en este que país. se puede pedir, Jacobo. No, hay que pedir. Parlamento abierto de veras, no bueno, la simulación pues, que acabó siendo. La del Poder Judicial fue una simulación bárbara. Como tantos otros. Porque claro, a ver, vengan, horas los escuchamos con mucho gusto y se queda como está. Pues entonces no, es parlamento abierto. No es parlamento abierto. Y tú dices, ¿para qué convocan? ¿Para qué exigen un parlamento abierto para que ocurra lo mismo? Pues lo mismo que va a pasar. ¿Entonces qué hacemos? Hay que exigir cordura. Cordura y entonces cordura y parlamento abierto. Pues sí, porque si no, vamos a verlo también en materia de desaparición. El gobierno detiene su iniciativa que no tenía nada nuevo, es decir, era un refrito de cosas viejas, más los biométricos que no tienen nada que ver para búsqueda de personas desaparecidas que están hoy desaparecidas, y decide detenerse para escuchar a las madres y nada más, ahí está el comunicado que sale ayer de puras cosas genéricas y nada de fondo. Lo tenemos ahí el comunicado, me lo pasas por ahí si lo tienes. Entender que... O sea, tú dices, ese comunicado, pues muchas gracias, son buenos deseos, buenas cosas genéricas, nadie podría decir que no eso. Son puras... Porque es promoveremos, haremos, fortaleceremos, articularemos, buscaremos, exacto. No retoma nada en materia de cómo erradicar las desapariciones, que tiene que ver al centro la militarización, nada de justicia, nada de las recomendaciones puntuales del Comité contra la Desaparición Forzada,
Y bueno, evidentemente participaron colectivos. El título del comunicado que saca el gobierno es muy esclarecedor. A ver, te lo leo. Esos son los acuerdos. Propuestas de convergencia durante las mesas de diálogo sobre la agenda de desaparición. Así está. Propuestas de convergencia durante las mesas de diálogo sobre la agenda de desaparición. Y dice, los días 21, 22 y 23 de abril tuvieron lugar las mesas de diálogo sobre la agenda de desaparición en las que participaron el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas, la Red Enlace Nacionales y el contingente LGTB contra las desapariciones. Confluyendo de manera virtual y presencial familias y colectivos de más de 22 estados de la República y de países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Durante los diálogos en cada una de las mesas se identificaron algunas recomendaciones en las que coincidieron tanto colectivos como autoridades. A continuación, compartiremos los puntos de convergencia en cada una de las mesas. Y aquí viene la lista de la mesa de diálogo, la mesa 1, búsqueda de seguridad, 1.1 revisión, actualización y articulación de los protocolos homologados de búsqueda e investigación. 2, creación de protocolos para la búsqueda con enfoque diferenciado en personas migrantes LGTB, personas migrantes, mujeres y otros enfoques diferenciados. 3, incorporación del enfoque diferenciado y perspectiva de género para las búsquedas. Y así va siguiendo. Vamos, muchas de estas cosas están en la ley. Y evidentemente, bueno, entender que el movimiento, o sea, los colectivos... es largo el documento. Sí, es un documento muy largo. Sí. Pero vamos, no hay nada concreto que uno pueda decir, esto va... ¿Qué hubieras querido que estuviera el gobierno? Que se retomen las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas. Que no está ni mencionado, sí. No está mencionado. No hay ningún elemento que tiene que ver con justicia, cero. El Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Es correcto. Que, o las recomendaciones anteriores perdón que te diga, que por primera vez en la historia activó el artículo 34 de la Convención en la materia que firmó México, que implica que debe darle un informe el Estado mexicano a ese comité sobre el estado de las cosas en materia de desapariciones, y una vez que el Estado mexicano le dé esa información, le dé un informe, ese comité, pues eventualmente activaría la posibilidad de enviar el caso México a la Asamblea General de la ONU a través del Secretario General de la ONU, y ahí no sabemos qué pasa. No Pero sabemos. eso hay que enfatizarlo, recordarlo, porque de eso estamos hablando. de esa magnitud. De esta magnitud, y ni siquiera está mencionado. No está mencionado. Por ejemplo, hay todo un apartado que tiene que ver con bases de datos. No está mencionado un ángulo que fue el que más disgusto le causó al gobierno mexicano. Que ese comité de desapariciones forzadas dijo, aludiendo al artículo en cuestión, que en México hay indicios de desapariciones de forma generalizada y sistemática. O sistemática. O sistemática. Sí. O sistemática. O sistemática. Esa declaración de que hay indicios de que eso ocurre, bueno, generó una reacción tremenda. Sí. Bueno, les fue como en feria a los pobres comisionados. A los comisionados se Gente les fue muy encima, respetable mundialmente hablando. se les fue encima la CNDH, No, una la vergüenza. CNDH del Bienestar, Una y se le vergüenza. fue encima también el Senado y la presidenta de Morena y la presidenta de la República. Y también esta reunión se da en el contexto del asesinato de una madre buscadora en Jalisco y de su hijo. María del Carmen Morales. Tremendo. Ayer. Sacaban En datos, Tlajomulco. revisaban datos algunas organizaciones sobre cuántas madres buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas. De 2010 a la fecha hay 30 madres buscadoras, 30. 26 han sido asesinadas y 4 han sido desaparecidas. Qué De horror. esas 30, 24 ocurrieron durante los gobiernos de Morena. 24 de 30 en los últimos 6 años. Qué locura. De esas 24, 6 ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese contexto, no hay manera de que en estas reuniones, donde, por ejemplo, también al inicio se pedía la destitución tanto de la presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda, Sí. de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de Rosario Piedra, al final hayan decidido mejor eliminar eso porque eso no fue un punto de convergencia. Entonces, los colectivos, entender que los Pero colectivos fíjate son nomás. grupos muy diversos. Hay algunos que
que están esperanzados en el diálogo con la autoridad, porque es la única manera de encontrar a sus hijos o hijas, hermanas se entiende desaparecidas. perfectamente, se comprende perfectamente. Otras que ya desesperaron de tantos años de dialogar. O sea, los colectivos, por ejemplo, más viejos. Platicaba yo con algunos de los de Coahuila, que son los que surgieron muy al inicio, 2009, de estos colectivos, y decían, nosotros ya estamos un poco cansados de estos diálogos, no van a ningún lado, es una simulación. Otros que estaban en los diálogos exigían más respuesta. Está el comunicado que ya publicaron ustedes en el portal de Aristegui de Raimundo Ramos, de Nuevo Laredo, diciendo: nosotros no participamos en el diálogo y no seguiremos las búsquedas porque no hay condiciones de seguridad para hacerlo. Es decir, entender, porque cuando pensamos en las madres buscadoras pensamos que hay un grupo monolítico que buscan y necesitan y exigen y demandan lo mismo. No, son grupos muy diversos, y este documento obedece a los puntos de acuerdo que tuvo el gobierno con un sector de estos grupos, que al interior también, por ejemplo, del propio Movimiento por los Desaparecidos, hay voces disonantes. Mi opinión, la opinión de algunos con los que he podido platicar de este documento, es de que es un documento absolutamente corto ante la tragedia. Si a partir de esto continuarán mesas de diálogo, hablando del Parlamento abierto, para entonces hacer una propuesta donde se incorpore, por ejemplo, temas de las bases de datos que ya está en la ley, el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda, de la identificación forense, que ya está en la ley, pues no llegaremos a mucho. Y cuando vemos entonces esto en un panorama más amplio, o sea, tenemos a un gobierno que se abroga facultades, pues que antes eran de órganos autónomos, se abroga facultades de legislar, y bueno, dato aparte merece esta locura de que el Senado va a impugnarse a sí mismo, ¿no? A ver. Es decir, en esta... lo de los presuntos narcocandidatos. Que bueno, primero... O abogados bueno, ¿qué cosa es eso? Primero decir, y no defiendo narcos, ser abogado de un narcotraficante no es delito, y si un juez liberó a un narcotraficante, así solo no es un delito, habría que ver por qué lo liberó. Si lo liberó porque no era un narcotraficante, si lo liberó porque la fiscalía no presentó pruebas. ¿Y cuál es el procedimiento para determinarlo? Es demasiado ambiguo lo que están diciendo. Sí. Ellos hablan de 20, quién sabe cómo los encontraron. Yo por eso incluso te comentaba hace unos días, habría que ver qué otros tantos son y qué otros tantos tienen vínculos con el oficialismo, cuántos otros tienen vínculos con intereses económicos, y ya no hablar de la idoneidad técnica. Es decir, hemos visto las declaraciones incluso de candidatas a ser refrendadas a la Suprema Corte de Justicia, que de leyes no saben absolutamente nada. Entonces, estos comités que ellos crearon hicieron este caos. La idoneidad era revisada, Carmen, en entrevistas de 10 minutos. Bueno, evidentemente, con 3 cartas de vecinos, que eso no es poca cosa. 8 de promedio. 8 de promedio, que no es poca cosa. ¿Sí? Y una entrevista de 10 a 15 minutos. Yo no sé, me imagino que los radioescuchas... Cuando se evaluaron, porque los del Poder Judicial... No se evaluaron. No se evaluaron porque renunció el Comité Judicial, y entonces esos se fueron a tómbola. Yo creo que muchos, o la gran mayoría de quienes nos escuchan, han acudido a una entrevista de trabajo. Sí. Para buscar una chamba de lo que sea. O hemos hecho exámenes hasta de primaria. Sí. Yo no recuerdo ninguna entrevista de trabajo de 10 minutos, ni un examen, ni en la primaria, repito, de 10 minutos. Bueno, acá la capacidad de estos comités del bienestar fueron suficientemente aptos como para poder identificar la idoneidad en entrevistas de 10 y 15 minutos, dejando pasar gente sin conocimiento, vinculada con el crimen organizado, con grupos de interés político y económico, y ahora el Senado dice que va a impugnar ante el Tribunal Electoral una decisión del propio Senado. Eso me parece que sí tendría... De antología. Sí, de antología. Entonces, si vemos el panorama, lo que tenemos es esta visión de Estado. Ahora, donde... agrega ese tema para agregar un grado de complejidad. El tema de hay que sacarlos de las boletas. Pues, bueno, a ver, ya están impresas. Bueno, y entonces no, ya después de que vote la gente, pero entonces no puede votar la gente porque entonces hay que sacarlos. Es un desastre. A menos de que el tribunal decida que los funcionarios de casilla, cada vez que entreguen una boleta de la naranja,
tachen No, pero 3 ¿cómo y de la crees? verde ¿Cómo tachen crees? 2. No, ¿cómo? No tengo ni idea, vamos, es un caos. Y ya ahora que suben su plataforma para... Digo, va a ser tan complejo que ya hay en una página del INE ¿Para qué? Nos ejercitemos, quienes vayan a votar eso, puedan ejercer y entrenarse para ir a votar, dada la complejidad. Hay algunos que empezaron ya a meterse y se dan cuenta de unas aberraciones rarísimas. Por ejemplo. Que hay 8 candidatos disponibles, pero hay 9 casillas. O al revés, que hay 5 candidaturas vacantes, pero nada más hay 3 cuadritos. Otros dicen, en mi distrito hay solamente para juez penal un solo candidato, es decir, ese contra quién va a competir. Es un caos absoluto, pero no importa, porque el objetivo es el control del Poder Judicial. Ya tienen el control del Legislativo, ahora gobiernan por decreto y ahora entonces simulan la apertura, la defensa del pueblo, y con este estropajo del eufemismo en defensa de la libertad y de la democracia, en un lenguaje orwelliano donde la verdad es la mentira y la guerra es la paz. Y entonces estamos ante un gobierno de estas características, Carmen. Jacobo Dayan, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. No, Buenos gracias días. a ti, Carmen. Buenos días, gracias Jacobo, y gracias a usted que nos permitió acompañarle a lo largo de esta semana. Perdón, mi ronquera, la gripa, qué fatal estoy, ¿va? Espero recuperarme de aquí al lunes, pero por lo pronto, gracias por permitirnos estar con usted en esta semana y en este día viernes. Buenos días, pásela bien, un abrazo y hasta el lunes.